La Guerra de las Naranjas había durado poco, tampoco como unas semanas entre mayo y junio de 1801. Sin embargo, dejó algo mucho más grande que un puñado de plazas ocupadas en el Alentejo, el centro sur de Portugal. Aquel evento dejó un tratado firmado en Badajoz, una frontera que cambiaba y el recordatorio incómodo de que España ya no decidía sola el ritmo de su política exterior. De hecho, en Badajoz, ciudad de frontera y plaza militar, se cruzaron en esos días los dos planos que marcaron la Europa de comienzos del siglo XIX, el de las operaciones sobre el terreno con Manuel Godoy al frente del ejército español y el de la presión diplomática con Francia moviendo los hilos para forzar a Portugal a romper con el Reino Unido. En ese segundo plano, Luciano Bonaparte, hermano de Napoleón y embajador en Madrid, resultó clave. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Para entender por qué se habló de Guerra de las Naranjas, debemos situarnos entre 1800 y 1801. Europa se encontraba en plena guerra y Francia, con Napoleón como primer cónsul, intentaba aislar a su gran enemigo, el Reino Unido. Mientras tanto, Portugal era un gran problema, porque mantenía una alianza histórica con los británicos y dependía del comercio marítimo. Es decir, si Lisboa cerraba sus puertos a los barcos ingleses, Francia ganaba oxígeno. Y si no lo hacía, Francia necesitaba presionar. Esa presión no iba a llegar solo con amenazas, iba a llegar con diplomacia, con acuerdos y con un aliado útil. Ese aliado era España, gobernada en aquel momento por el rey Carlos IV y dirigida en la práctica por Manuel Godoy. España ya estaba vinculada a Francia por acuerdos de finales del siglo XVIII y Napoleón contaba con que esa alianza se tradujera en acciones contra Portugal. Y aquí entraba en juego también Luciano Bonaparte. Luciano no era un general en campaña, sino un político en una posición clave. En aquel momento ejercía como embajador francés en Madrid desde el 6 de noviembre de 1800 y tenía una misión, la de reforzar la alianza de Francia con España y empujar a Godoy a tomar decisiones que encajasen con la estrategia francesa. En la práctica, Luciano había funcionado como enlace político. Había presionado, había negociado y había acelerado procesos. En marzo de 1801, por ejemplo, consiguió que Godoy firmara el Tratado de Aranjuez, que reorganizaba piezas del mapa italiano en beneficio de Francia. Aquello dejaba ver hasta qué punto Napoleón utilizaba a España como socio subordinado, un recordatorio de quién marcaba la agenda. Mientras tanto, Portugal seguía sin ceder en lo esencial. No quería romper con el Reino Unido y no quería cerrar sus puertos. Y cuando Napoleón apretó, España se vio arrastrada a dar un paso militar. La invasión del Alentejo se lanzó el 20 de mayo de 1801. La invasión comenzó desde Extremadura. Badajoz, como plaza fuerte y experiencia de frontera, fue clave para controlar pasos, comunicaciones y una parte muy sensible del Guadiana. Fue Godoy quien dirigió la campaña como generalísimo, ordenando avanzar rápido y ocupar plazas cercanas. El resultado fue una campaña que duró menos de un mes. Y esa velocidad no era casual. España no buscaba una guerra larga y Portugal no estaba en condiciones de sostener un pulso prolongado. Se buscó de forma pronta una mesa de negociación donde Badajoz ejerció no como base militar, sino como lugar donde se cerraba el conflicto. Pero aún no hemos resuelto el origen del nombre del conflicto. Tenemos que saber que procede de una anécdota muy concreta. Después de la toma de Olivenza, Godoy recogió naranjas cerca de Elvas, ciudad de Portugal, y se las envió a la reina María Luisa. Aquel detalle bautizó aquella guerra con un apodo que parecía ligero, pero que escondía un mensaje muy importante. El ejército español continuaba avanzando. Con el final del enfrentamiento, el 6 de junio de 1801, se confirmó la cesión de Olivenza a España, territorio que, por cierto, se convirtió en un conflicto diplomático de larga duración entre ambos países. Portugal, además, aceptó cerrar sus puertos a la navegación británica y se comprometió a otras condiciones vinculadas al comercio e indemnizaciones. Hasta aquí podría parecer un episodio más de guerra corta y tratado rápido, pero en realidad España negociaba dentro de un esquema diseñado por Francia, y ahí volvía a aparecer Luciano Bonaparte. En paralelo al Tratado Hispano-Portugués, Portugal también firmó acuerdos con Francia con Luciano como representante, aunque eso sí, Napoleón después se negó a ratificar. Aquella negativa mostraba cómo Napoleón utilizaba los tratados como piezas intercambiables.
Y tuvo una consecuencia inmediata, el Tratado de Madrid, firmado el 29 de septiembre de 1801 entre Francia y Portugal. Con él, Portugal cerraba los puertos a los británicos y aceptó condiciones económicas y territoriales en América. Era una forma de extender el conflicto europeo más allá del continente. Así que aunque la paz de Badajoz había cerrado el frente inmediato, el episodio se había convertido en una operación diplomática mayor. Badajoz había sido el lugar donde se había escenificado la resolución de un conflicto y a la vez donde se veía la asimetría. España ganaba un territorio, pero reforzaba su dependencia estratégica de Francia. La guerra, en este sentido, fue una mera herramienta. El resultado fue una España carente de libertad de acción mayor, una Portugal que cedió para evitar males mayores y una Francia que avanzó con su bloqueo económico contra el Reino Unido, con tensiones internas sobre cómo se firmaron acuerdos. La consecuencia en los años siguientes fue una tensión en la península ibérica que siguió creciendo y terminó desembocando en escenarios todavía más duros ya dentro de las guerras napoleónicas. En resumen, la Guerra de las Naranjas fue un ejemplo del juego de alianzas en el siglo XIX. También evidenció el peso del Reino Unido en la economía portuguesa, la necesidad de Napoleón de imponer su bloqueo y la posición clave de España, que actuó con intereses propios, pero en un marco que no controlaba por completo. Y en ese juego, Luciano Bonaparte, el hermano menor de Napoleón y el primero de la familia en pisar España, fue una pieza útil. Sin dirigir la ocupación ni comandar tropas, presionó desde Madrid para imponer la diplomacia francesa en la resolución del conflicto. Su nombre aparece hoy unido a un episodio que sobre el mapa parece pequeño, pero que en realidad mostró cómo funcionaba el poder en la Europa de 1801 y la manera en que se decidió en los despachos y salones de España. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.